Estás escuchando Es Radio, Albacete. Les hablamos ahora de historia, de arquitectura, de arte. Les hablamos de la exposición Panteones, Arquitectura para el Recuerdo. Además que viene muy bien, en el mes de noviembre, que nos solemos acordar con el Día de Todos los Santos y de los Difuntos, pues de esas visitas que hacemos a los cementerios de forma habitual. Pues bien, ya ha abierto sus puertas esta exposición, lo ha hecho en la demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Los panteones más notables que encontramos en el cementerio de Albacete y que han sido construidos por arquitectos que dieron también forma, en algunos casos, a la ciudad de Albacete. Pero yo ya no les voy a dar más detalles. Los detalles nos los van a dar pues el arquitecto y comisario de la exposición, Antonio Peña. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Y Almudena Blaya, archivera municipal del Ayuntamiento de Albacete. Almudena, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, me encanta el tema porque yo soy muy de visitar en las ciudades a las que voy los cementerios, y lo he dicho en varias ocasiones aquí, por visitar a aquellos artistas de todos los ámbitos que encontramos en esos cementerios. Y entonces en esas visitas ves cómo están construidos y te llaman cosas la atención, ¿no? ¿Qué motivó a Antonio a querer decir, pues vamos a plasmar el cementerio de Albacete y qué encontramos en él? Pues bueno, uno de los objetivos principales de la exposición ha sido mostrar precisamente eso, ¿no? Una labor, una faceta del trabajo de los arquitectos que no es visible a la sociedad, que no se encuentra en las ciudades, que queda oculta detrás de los muros de un cementerio y que pensamos que tiene un valor artístico y cultural y de memoria histórica que es muy importante para la ciudad. Entonces esa fue la idea, una de las ideas fundamentales. Bueno, surge la idea, pero tienen que contar con el archivo municipal para saber exactamente de dónde viene todo esto. Almudena, ¿cómo ha sido vuestra colaboración o vuestra contribución? Bueno, pues el archivo ha colaborado básicamente con los proyectos de construcción que se tenían que presentar al ayuntamiento y de los que guardamos copia, algunos verdaderas joyas y verdaderas obras de arte, y entonces pues enseguida ellos han echado un cable en identificar a aquellos arquitectos que teníamos un poquito más escondidos, pero ha sido un trabajo por nuestra parte encantador. Fíjate que la labor de los archiveros municipales muchas veces es súper desconocida, pero incluso para hacer esta exposición era fundamental vuestro papel, los archivos, encontrar la documentación, el poder sacarla y ponerla a disposición de los arquitectos, ¿no? Claro, es que si no conserváramos esos planos, pues esta exposición sería totalmente inviable. Bueno, Antonio, ¿qué significan estos panteones que encontramos en el cementerio de Albacete? ¿Qué aportación han hecho a nuestra ciudad? Vamos a hacer esa lectura. Sí, pues la relación que tienen con la ciudad es a través de los arquitectos que los han proyectado fundamentalmente. Los arquitectos que proyectaron y que hicieron que nuestra ciudad entrara en una etapa moderna de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que construyeron casi toda la calle ancha y los edificios más emblemáticos y más significativos de la Albacete moderna, como la entendemos nosotros, pues muchos de ellos construyeron y proyectaron panteones para las familias de la burguesía más pujante de la ciudad en ese momento. ¿De qué arquitectos estamos hablando? Estamos Porque hablando, seguro que los oyentes los conocen. Sí, pues bueno, pues Julio Carrilero, claro. Ramón Casas, hablamos también de Daniel Rubio, de Buenaventura Ferrando Castel, el arquitecto del Pasaje Lodares, de Agustín Morcillo, Miguel Ortiz Eiribas, Casas Masó, en fin, pues todos los arquitectos que tienen edificios significativos en la calle ancha tienen un panteón en el cementerio. ¡Qué maravilla! Me parece fantástico. ¿Cuál es el valor histórico? Tú como archivera, Almudena, ¿cuál es el valor histórico que tiene el panteón funerario cuando vamos a verlo allí al cementerio? Bueno, nosotros al final dedicamos a conservar unos planos y unos proyectos que a lo mejor algunos hoy día ya no son tal y cual como se proyectaron. Buscando las correspondencias para mostrar el estado actual de algunos panteones nos ha sido muy complicado porque no tienen nada que ver con el proyecto original. Estamos hablando de panteones que tienen más de 100 años y que con el tiempo pues han sufrido reformas y que han perdido algunos de sus elementos característicos y que... Claro, y de eso ya no queda un registro, porque cuando se hace unas reformas o las tienen que cambiar o remodelar, eso ya no hace falta comunicarlo, se hace.
Bueno, se comunica al ayuntamiento, pero ya no se presenta un plano, entonces pierden esa esencia con la que sus propietarios originarios la construyen y que solo nos queda a través de los planos originales que mostramos. ¿Cómo queda reflejada la arquitectura de una ciudad o la historia de la arquitectura de una ciudad en esos panteones, Antonio? Pues estamos hablando de una época en la que la arquitectura de la ciudad y la arquitectura de los panteones, en definitiva, toda la arquitectura se basaba en mirar y revisar los catálogos y los tratados de arquitectura. Era una arquitectura muy académica que tiraba mucho de catálogos. Entonces, cuando un arquitecto se disponía a proyectar un edificio, era una arquitectura muy académica, entonces recurría a lo que se enseñaba en las academias de Bellas Artes, todo lo que queda reflejado en los tratados y en los catálogos. Entonces, en estos panteones se pueden observar aquellos arquitectos que le daban una importancia mayor a la composición, a la armonía y a la proporción entre las partes, otros arquitectos que tenían más imaginación y le daban más importancia al ornamento, no atendían tanto a la proporción y al equilibrio y a la armonía entre las partes, y procuraban que la pieza fuera mucho más escultórica, más artística, con más ornamento. Todas esas muestras que percibimos en estos panteones, una mirada atenta a los edificios que han hecho en la ciudad, también se puede descubrir los rasgos, los rasgos identificativos de estos arquitectos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Entre comillas. No sé si hay algún panteón que nos puedas decir para que cuando vayamos al cementerio digamos, mira, pues este lo hizo tal. Un arquitecto que es así muy significativo es, por ejemplo, Daniel Rubio, el arquitecto que hizo el Museo de la Cuchillería que tenemos aquí al lado. Es un arquitecto que recurre mucho al ornamento, no se basa tanto en la armonía, no atiende a cánones del momento, de la arquitectura clásica, tiene una imaginación mucho más desbordante que otros. Y cuando vas a ver su panteón, sin embargo, percibes que es mucho más contenido y mucho más formal que su arquitectura. Y luego ves el dibujo, los planos originales que lo acompañan, y ahí ves que se percibe la impronta, el sello personal de ese arquitecto con la tendencia a las geometrías florales y a la ornamentación y al decoro en exceso. Entonces, puedes imaginar ese arquitecto cómo plantea su proyecto de panteón, ¿no? Con qué mecanismos, a qué recursos recurre para proyectar ese panteón. Oye, ¿y los materiales y todo esto, notamos cambios en cada uno de esos, de los panteones? No, yo creo que materiales no tantos. Hay panteones que tienen mayores recursos y disponen de un presupuesto mayor, otros que son más contenidos, más austeros, ahí se percibe de todo. En muchos se ve la impronta de la familia, hay familias que no querían que su panteón fuera excesivamente llamativo, otros que sí que querían llamar más la atención, querían llamar la atención del espectador, del visitante, en fin. Es una exposición que tiene muchísimas lecturas, tantas como personas vayan a visitarlo. Los hay abiertos y cerrados, ¿verdad? Es que no sé si tienen nombres diferentes, desconozco por completo si se llama panteón también a los que están cerrados, que hay que entrar o no hay en Albacete, es que no lo sé. Si tenemos. Aquí en Albacete casi todos está abierto. Están cerrados, pero no se ven, los que hemos puesto no se ven lo que son las tumbas desde fuera. Y luego están los que son criptas, que son los que están más pegados. Que tienen otro nombre, por eso no me entendí lo que yo quería decir, por eso. Que una cosa es el panteón que está cerrado y otra cosa es la cripta que tiene las columnas, que se ve como grande, ¿no? Vale. Es mi desconocimiento, que no lo sabía el nombre exacto. ¿Habéis descubierto cosas curiosas para contar al oyente? Pues la verdad es que sí, que revisando la documentación, pues primero la colaboración con el Colegio de Arquitectos nos ha permitido identificar un panteón que por el devenir del tiempo, la documentación administrativa, por así decirlo, se había perdido y no sabíamos de quién era. Pues gracias a uno de los arquitectos que ha colaborado con nosotros, que sí que tenía algún dato, pues hemos podido identificar la persona propietaria de ese panteón. Y luego, pues nos ha resultado muy curioso que hay muchas mujeres que son las que piden las solicitudes, que son las encargadas de construir el panteón una vez fallecido el marido. Riñas entre vecinos de panteones. Hay un caso muy curioso que está contado en la exposición de una familia que compró un terreno y cuando va a construir el panteón había construido otra persona en ese espacio.
hay cosas muy, muy Y curiosas. tanto que curiosas. Si quieren ustedes saber de estas curiosidades, ¿dónde está la exposición? ¿Dónde la podemos visitar? En la sede de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. ¿Dónde estáis? En Martínez Villena, aquí al lado. Aquí al ladito. Aquí al ladito. Oye, gracias a los dos, me ha encantado. Me ha gustado mucho. Voy a ir a la exposición Por supuesto. y luego cuando vaya al cementerio me iré fijando en cada Sí. uno de ellos. Gracias, Almudena y Antonio. Gracias. Gracias. No se muevan, que enseguida vamos con la agenda cultural.